Gracias, doctora Solange, con el colorcito, a ver si se animan. Quiero presentarles a continuación, bueno, quiero agradecer primero al doctor Miguel Ángel Valdovinos por haberme invitado a colaborar el día de hoy con ustedes y al laboratorio Mayoli Spindler por la generosa invitación para tan significativo evento. Les voy a hablar un poco de los trastornos funcionales en niños y la evidencia que hay en relación a probióticos. Creo que a los médicos de adultos les debe de importar bastante, porque se ha corroborado que muchos de nuestros niños que empiezan con dolor abdominal y tienen trastornos funcionales digestivos van a llegar a ser los adultos con trastornos funcionales digestivos, que ya dijimos a muchos de ustedes son su principal motivo de consulta, ¿no? Entonces, sí sabemos que esta serie de trastornos dan síntomas gastrointestinales crónicos, incapacitantes, con impacto en la calidad de vida de esos niños, ¿no? De sus padres, de los médicos que los tratan, porque muchas veces es frustrante para un médico dar tratamiento y ver que ese pequeño no mejora y recurrentemente falta a la escuela, sus actividades en relación a esta dolor incapacitante que los limita. Y hay grandes retos en lo que se refiere a diagnóstico y tratamiento en base a todo lo que hemos escuchado en los días pasados. Y es que tal vez si nos ponemos a ver realmente los trastornos funcionales digestivos, tanto en adultos como en la pediatría, si yo considero el síndrome de intestino irritable, el estreñimiento, la diarrea, la dispepsia y el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, suman el 62% de nosotros pudiéramos estar en este grupo. O sea, cada vez somos menos los que tenemos un problema de un trastorno funcional digestivo, y eso ocurre también en pediatría. ¿Y qué tan frecuente llega a ser realmente en los niños que vemos a nivel de consultorio? Este es un estudio interesante que presenta el doctor Miguel Saps, que recientemente estuvo con nosotros en la semana de gastroenterología la semana pasada, junto con el doctor Carlos Velasco, un investigador colombiano que se ha adentrado mucho en el estudio de los trastornos funcionales en niños y hace este estudio en niños latinoamericanos, y vean con qué frecuencia se presenta tanto en niños como en niñas. El dolor abdominal, 41% en las niñas, 37% en los niños. Todavía también en este grupo de edad pareciera que hay un predominio en el género femenino. Y otros importantes como el estreñimiento, 16% y 11% en el género masculino. Entonces, son síntomas frecuentes que van a presentar los pequeños. El doctor José María Remes, con esta maravillosa encuesta que hace a nivel nacional, determina que la prevalencia del síndrome de intestino irritable es del 7.6% en esta publicación del estudio Sígame, donde predomina en las mujeres, de igual forma en la tercera y cuarta década de la vida, en amas de casa y en pacientes que tienen escolaridad alta y a veces con sobreposición a la enfermedad por reflujo. ¿Y qué tenemos en los niños? Que realmente nuestra prevalencia combinada de los trastornos funcionales va del 11 al 12%, ¿sí? Entonces, es un porcentaje también elevado. Síndrome de intestino irritable del 4,9 a 5.4%. En adolescentes pareciera que hay un incremento importante, ¿no? Se van perfilando a ser probablemente adultos con síndrome de intestino irritable de acuerdo a los criterios de Roma. Y hay este otro estudio interesante en relación a niños mexicanos, niños escolares mexicanos, donde se estudiaron a 362 niños de escuelas públicas con una edad promedio de 11 años y se observó que el 12.6% de ellos padecen de estreñimiento y 6.4% el síndrome de intestino irritable. Y hacia esos dos padecimientos nos vamos a enfocar el día de hoy para evidenciar lo que sería el uso de probióticos en estos dos trastornos funcionales que son los más importantes, el dolor y el estreñimiento. Y ahí están las características de Roma 4 para determinar el síndrome de intestino irritable en la edad pediátrica. Dolor abdominal, al menos 4 días por mes, al menos 2 meses antes del diagnóstico, y cuando menos debe de tener alguno de los siguientes criterios: dolor relacionado a la defecación, cambios en la frecuencia de las evacuaciones y cambios en la forma de las evacuaciones.
Y se dice que en niños con estreñimiento, que el dolor no resuelve al mejorar el mismo, después de una adecuada evaluación, los síntomas no pueden ser explicados por otra condición médica. Esos son los criterios. Todavía en pediatría, a veces los criterios de Roma no son tan difundidos, en pediatra no están tan afianzados, y entonces nos genera muchos tratamientos. Llegan con nosotros con 20 tratamientos antiparasitarios, antisecretores, etcétera, que en general luego no funcionan muy bien. Ahora, ¿cómo se comportan los niños con intestino irritable en la etapa pediátrica? Pareciera que el estreñimiento es más característico en las niñas, la diarrea es más característica en los niños, puede haber formas mixtas de forma semejante al adulto y formas inclasificables también. Y sabemos que dentro de la fisiopatología se hablaba de trastornos de la motilidad, inicialmente trastornos de la sensibilidad, factores psicosociales, que cada vez han venido la investigación a aclararnos más acerca de que hay influencias genéticas que están presentes para padecer la enfermedad. Hemos hablado ampliamente de la infección y la microbiota y su papel, intolerancias alimentarias, alteraciones de la permeabilidad intestinal, y en los niños de igual forma existe una inflamación de bajo grado que pudiera relacionarse a este padecimiento crónico. Y se hablaba ayer también de la simbiosis y la disbiosis, como si es una falta de equilibrio o no. Todavía es un concepto que se manejaba con ciertas dudas en relación a lo que nos mostraban ayer, pero sabemos que hay factores tanto endógenos como exógenos que tienen una influencia marcada en lo que pudiera ser esta alteración de la permeabilidad que nos hablaba el doctor Valdovinos, y la inflamación que se genera, donde la microbiota pareciera tener un papel importante. Y estas sustancias neuroactivas que se producen, como el GABA, el triptófano, la serotonina, los ácidos grasos de cadena corta, pareciera que nos llevan a ese fenómeno de inflamación que nos puede llevar finalmente a trastornos como la enfermedad inflamatoria intestinal o el síndrome de intestino irritable, dicen algunos. Y podemos ver que en este trastorno, en el eje cerebro-intestino, pues hay fenómenos que van desde el sistema nervioso central al sistema nervioso entérico, con alteraciones en la producción de moco, de la motilidad, de la permeabilidad intestinal, en la respuesta inmune y en la secreción. O pueden ir de abajo hacia arriba, dicen, ¿no? Del entérico hacia el sistema nervioso central, con expresión de neurotransmisores. Qué importante se está volviendo esto del neurodesarrollo, ¿no? Y la microbiota, ¿no? Fíjense, en pediatría pareciera que estamos viendo un fenómeno que nos asusta realmente, ¿no? Uno que se mencionó el día de ayer, que es el autismo, ¿no? Hace 25 años, fíjense, existía un niño autista por cada 2.500 y ahora un niño autista por cada 65. ¿Qué está pasando, no? Estamos transformando. Es algo alarmante realmente para nosotros. Pareciera que todas estas modulaciones de las vías entéricas aferentes, metabolitos bacterianos, influyen en este neurodesarrollo de forma significativa. En pacientes con trastornos funcionales digestivos, básicamente síndrome de intestino irritable, nos mostraba el doctor Valdovinos esta balanza donde hay especies disminuidas y especies aumentadas. Pareciera que algunas, como Bifidobacterium, Collinsella, predominantemente disminuidas en el niño, ¿no? Y aumentadas la Enterobacteria, Veillonella, de forma más importante en pediatría. Y se hablaba del papel de los parásitos ayer, que podían ser factores que modulen esa simbiosis. Sin embargo, hay quien dice, pues puede incluso ser un factor que favorece el síndrome de intestino irritable. No está claramente documentado, hay posturas a favor y en contra, pero bueno, hay quien lo ha tratado de buscar en este sentido. Pero sabemos que el tratamiento del niño con dolor abdominal recurrente se basa en estos fenómenos: dieta, probióticos, antiespasmódicos, antagonistas de la serotonina, antidepresivos y la terapia cognitivo-conductual y terapias alternativas. ¿Qué tenemos en relación a probióticos? Realmente no son muchos estudios, serán tal vez 5 o 6 estudios que se han tratado de investigar en relación al dolor con pacientes con síndrome de intestino irritable, Lactobacillus GG, suplementado durante 6 semanas. Se lo dan a los niños y se observa en este estudio de Busserman una disminución de la distensión. No mejoraron los otros síntomas, tan solo la distensión. Algún otro autor observa que
puede haber modificación en relación a los síntomas con los Lactobacillus y los GG. No todos los síntomas pareciera que algunos síntomas en específico, frecuencia y severidad del dolor, encuentra Francavilla y sus colaboradores, y Stefano Guandolini encuentra que la mezcla BCL3 puede mejorar los síntomas, el dolor, la distensión, meteorismo y la calidad de vida en algún sentido. Pareciera que un dato interesante de todos estos estudios es que modifica el dolor, pero pareciera que no modifica la característica de las evacuaciones. ¿Qué nos dicen las revisiones sistemáticas, en este caso del grupo Cochrane, ¿no? Que pareciera que dentro del uso de los probióticos, la evidencia es de que algunos de estos probióticos que hemos mencionado pueden mejorar el dolor abdominal en los niños. Que comentamos en el consenso mexicano, donde están aquí varios de sus autores, y se comenta que en base a esta evidencia que presentamos, la administración de probióticos es más efectiva que el placebo en el tratamiento del dolor abdominal asociado al síndrome de intestino irritable, y no nos quedó otra más a todos los que participamos en ese grupo que darle like, ¿no? El otro problema importante en pediatría es el estreñimiento, ¿no? Sabemos que es un motivo frecuente de consulta en pediatría. 3 a 5% de la consulta de un pediatra va a ser por estreñimiento, 25% en la del gastropediatra. La mayoría de estos niños se van a presentar 17 a 40% en el primer año, y su prevalencia es del 0.7 al 29%. Los criterios de Roma actuales, Roma 4, hablan de que cuando menos el paciente debe tener un mes con 2 de los siguientes criterios: retención fecal excesiva, evacuaciones duras, gran tamaño y masas palpables a la exploración abdominal o rectal. Y en pacientes que ya tienen continencia, tienen entrenamiento para el uso del inodoro, cuando menos un episodio de incontinencia fecal a la semana y historia de evacuaciones de gran calibre. Es un dato bien importante que siempre les decimos a nuestros residentes que tienen que investigar. Y pareciera que estos estudios en adultos nos hablan de que hay una disbiosis en el paciente con estreñimiento crónico, con una proporción diferente de bacteroidetes contra firmicutes en poblaciones de adultos. Y de forma muy marcada, esto hace pensar que pudiéramos modificar estos aspectos en el niño. Ahora, no sabemos si la disbiosis que tienen estos pacientes es la causa o es la consecuencia del estreñimiento como tal. Y sabemos, sin embargo, que ciertos microorganismos reblandecen las heces, aumentan la secreción y modifican la absorción de agua y electrolitos, contraen el músculo liso y modifican el pH intraluminal. El doctor Eamon Quigley nos presenta esta lámina donde de forma muy interesante nos habla del mecanismo fisiopatológico del estreñido, ¿no? Que es realmente complejo. Realmente a veces no sabemos exactamente por qué ese estreñido es ese pequeño, pero nos habla de conjugación de ácidos biliares, de incremento de la secreción por un lado y reducción de la secreción en otro segmento del intestino. Nos habla de la producción y la influencia de los ácidos grasos de cadena corta, y por otro lado, de manera muy significativa, como esa microbiota que nos especificaba la doctora Tere Abreu, que se encuentra a nivel de la mucosa, no a nivel de la luz, pareciera que influye en la absorción de agua de ese intestino. El tratamiento del niño con estreñimiento se centra en estos puntos: en educación para el control de esfínteres, ir al baño, enseñarle a pujar a ese niño que en ocasiones no sabe cómo hacerlo, recomendaciones de dieta, modificar hábitos, manejo farmacológico y quirúrgico. ¿Qué tenemos en relación al papel de los probióticos para el estreñimiento funcional? La doctora Hania Zajewska se ha dedicado a hacer muchos metaanálisis en pediatría y revisa 7 estudios aleatorizados con 515 participantes. Por un lado, se evaluó en el paciente estreñido el éxito del tratamiento, la frecuencia de la defecación,
la frecuencia de la incontinencia fecal, que ya vimos que es otro dato característico de los criterios de Roma, y la frecuencia de dolor abdominal. Diferentes cepas, Lactobacillus casei, Bifidobacterium, diferentes cepas, tanto de Lactobacillus, Bifidobacterium y algunos otros de mezcla de probióticos. ¿Qué encuentra la doctora Jania? Ella encuentra que al parecer no hay una diferencia con respecto al placebo en estreñimiento en pediatría en la mayor parte de estos estudios. En base a esto, podemos determinar que finalmente recomendaciones que da la Asociación Europea y Norteamericana de Estreñimiento es de que realmente el uso rutinario de los probióticos no está recomendado en el manejo del paciente con estreñimiento crónico. Y también, en este sentido, pareciera que el grupo mexicano, de acuerdo al nivel de evidencia, que resulta muy bajo y tomando en cuenta los beneficios y riesgos, sugerimos que los probióticos no han mostrado beneficios en el tratamiento del estreñimiento crónico en la población infantil. Pareciera que puede ser un poco diferente a la población adulta, pero en sí, en estreñimiento, todavía no consideramos que los probióticos puedan sernos de real utilidad. ¿Qué podemos concluir en relación a los trastornos funcionales digestivos en los niños? Ha habido avances en el conocimiento de la fisiopatología de los trastornos funcionales en los niños. La microbiota pareciera tener un papel fundamental. Es un universo aún poco explorado, conocemos tan solo una pequeña parte de nos mostraba una gráfica maravillosa el doctor Warner ayer de el cuerpo como un planeta, ¿no? Entonces tenemos apenas un conocimiento, creo yo, desde el punto de vista científico milimétrico en relación a esto. La microbiota sabemos que puede ser modificable y puede ayudar eventualmente a estos niños, y la utilidad de los probióticos tenemos que basarla solo con evidencias. Y aquí, en ese sentido, no me queda más que dar las gracias en una pequeña convivencia que tuvimos la semana pasada, en la Semana Nacional de Gastroenterología. Reconocimos al doctor Samuel Nurco, ¿no? Un gastroenterólogo pediatra mexicano que ha marcado una gran diferencia en las publicaciones científicas a nivel mundial, y con esto y con mi grupo de trabajo yo les agradezco mucho su atención.